administración de Trump hizo mucho daño a Estados Unidos, no solo en el tema de migración, en donde prácticamente desmanteló el sistema de asilo e hizo muy difícil, casi imposible para las personas que necesitan protección internacional. Me preocupa lo invisible, ¿no? Por un lado, los que no vemos, o sea, estos grupos extremistas que no vemos. Me preocupa también los intereses que puedan tener pues digamos que el poder, ¿no? O sea, la gente de dinero, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Si te soy honesta, yo de verdad que lloraba. Porque yo particularmente lo siento como un golpe a mi gente. Hay un sector dentro de la población estadounidense que se está organizando al margen de los republicanos y los demócratas, que no está esperando que la administración Biden vaya a solventar estas reparaciones históricas de los daños en contra de las minorías en este país. Hablar con la gente y decirles que no cayeran en rumores, y que mejor esperaran, porque de todas formas Joe Biden no iba a tomar posesión hasta enero y de ahí todavía puede pasar un tiempo hasta que se abra la frontera, ¿no? Entonces, pues sí, igual como mucha expectativa, pero en este momento existe también mucha esperanza por el cambio de administración. Me siento un poco feliz de que Trump está dejando la Casa Blanca y que Biden va a tomar control. Primero va a cambiar mucho cómo está manejando la pandemia, la crisis de la pandemia de salud y la crisis económica. Sí, es un gobierno, el de Biden, que trata de curar, que trata de conciliar y sin duda va a llevar a un mejor puerto, o parece que va a llevar a un mejor puerto a Estados Unidos. Sí creo que Biden tiene o quiere desde el inicio como tomar órdenes ejecutivas y cambiar varias, pero no puede cambiar todo de la noche a la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de debate organizada por 11 Noticias, precisamente sobre la toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Una gran expectativa en torno a lo que habría de ocurrir el día de hoy, el despliegue de más de 25,000 elementos de la Guardia Nacional. Todo ocurrió así, escúchelo y véalo en esta crónica. Este mediodía comenzó oficialmente en la Unión Americana la era Biden. En una inédita ceremonia de investidura, el demócrata Joe Biden rindió juramento como presidente número 46 de Estados Unidos frente al Capitolio y ante el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Yo, Joseph Robinette Biden Jr., juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y hasta el límite de mi capacidad. Preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos y que Dios me ayude. Biden juró sobre la Biblia que ha utilizado durante toda su carrera política y que ha pertenecido a su familia desde 1893. La cantante Lady Gaga fue la encargada de entonar el himno nacional en la ceremonia. En su primer discurso como mandatario, Joe Biden llamó a la unidad para restaurar a la nación y destacó el respeto a la democracia. Este es el día de Estados Unidos. Este es el día de la democracia. Un día de historia y esperanza, de renovación y resolución a través de un crisol para las edades. Estados Unidos ha sido puesto a prueba de nuevo y Estados Unidos ha estado a la altura del desafío. Hoy celebramos el triunfo, no de un candidato, sino de una causa, la causa de la democracia. Hoy, en este momento y en este lugar, empecemos de nuevo todos juntos. La política no tiene que ser un fuego ardiente que destruya todo a su paso, dijo en su mensaje, e hizo también un llamado a todos los estadounidenses.
Estamos entrando en lo que podría ser el periodo más difícil y mortal del virus. Debemos dejar de lado la política y finalmente enfrentar esta pandemia como una sola nación. También garantizó que el sueño de justicia para todos no se aplazará más. Un grito de supervivencia profundo. Un grito que no puede ser más desesperado ni más claro ahora. Un auge del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo interno, que debemos enfrentar y venceremos. En un primer tuit como presidente, Biden escribió que no hay tiempo que perder cuando se trata de abordar las crisis a las que nos enfrentamos. Indicó que desde la oficina Oval pondrá manos a la obra para ofrecer acciones audaces y alivio inmediato para las familias estadounidenses. Al interior del Capitolio, Biden firmó las nominaciones de su gabinete. Con información de Federico Campbell Peña y José Alberto Navarrete, 11 Noticias. Precisamente para analizar esto que sucedió hoy en los Estados Unidos, un momento histórico en los Estados Unidos, me da mucho gusto presentarles a ustedes a internacionalistas de primera. Empiezo con Sofía Pacheco, internacionalista experta en economía digital. Gracias, Sofía, por estar con nosotros. Antonio Michel es internacionalista también y maestro en administración pública. Muchas gracias. Y de este otro lado está Ricardo Smith Nieves, internacionalista y experto también en estos temas. Gracias por la invitación. Gracias de verdad por estar con nosotros aquí analizando esto que sucedió hoy. Diría yo que fue un momento histórico por varias razones. Primero, Joe Biden dice, Estados Unidos tiene que empezar de nuevo. Hace énfasis en la unidad y hace énfasis en la democracia. Sofía. Claro, coincido totalmente contigo, Pati. Creo que fue un momento histórico donde se resignificaron muchísimos eventos y muchísimas tradiciones que no estábamos acostumbrados a ver en otras tomas de protesta o transiciones presidenciales, pero creo que fue un resignificado hacia lo positivo, donde vimos muchísimos símbolos de unidad, de cohesión social, donde el mismo presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris reconocen que están tomando un país con muchísimos retos por delante, diría yo, los presidentes y vicepresidentes con más retos en la historia de todos Estados Unidos que tienen ahora. Y entonces creo que es algo sumamente positivo reconocer que tienen una sociedad polarizada, fragmentada, con crisis sanitaria, económica, entre muchos otros temas, y que la única solución sea la unidad. Es un mensaje que se envió no a la base electoral de Joe Biden, no a los demócratas, sino a toda la sociedad de Estados Unidos. Me encantó el mensaje que dio el presidente Joe Biden de hacerle honor al nombre del país, ser Estados Unidos, ¿no? Y a través de esto, corregir e ir para adelante. Ahora, fue un discurso de aproximadamente 25 minutos. Como decíamos, hizo énfasis en esto de la unidad, pero también un reconocimiento hacia lo que se está viviendo en el interior de los Estados Unidos, que tiene que ver con el racismo, ¿no? Que tiene que ver con el terrorismo interno, cosas que no habían sido tocadas abiertamente, por lo pronto, por un presidente de los Estados Unidos. Antonio. Sí, yo creo que fue algo histórico, además, porque nadie realmente sabía cómo se iba a llevar a cabo esto, porque, bueno, por la pandemia no iba a haber un acto así presencial, masivo como antes, no sabían cómo se iba a llevar a cabo, cómo iba a salir, cómo se iba a transmitir. Entonces, lo interesante era ver cómo se adaptaba este evento, esta tradición, a las nuevas modalidades, pero a la vez, ¿qué mensaje iba a traer? Porque Joe Biden llega con un mensaje de esperanza, de creer en la unión, en la democracia, un poco de tratar de reparar el daño que hizo el antecesor. O sea, ¿qué lo llevó al triunfo? Una decepción en el gobierno de Trump, una división social muy profunda que alude a lo que comentabas, una polarización política en muchísimos sentidos, y este mensaje trató de apelar a todo eso. O sea, hizo mucho énfasis. Me encantó la parte en la que dijo, yo voy a gobernar igual
para los que votaron por mí como para los que no votaron por mí. Y eso es también muy importante porque señala la intención de este nuevo gobierno de decir tenemos que resarcir el daño que se hizo, reparar el tejido social que está fragmentado, y estos grupos de disidencia que se manifestaron y que están en contra de que yo gobierne, no importa, también vamos a gobernar por ellos, porque lo que queremos es precisamente tener un país cohesionado. Me encantó también que, aunque fuera un mensaje nuevo, fue también un regreso a lo que había antes de Trump. Y eso también es importante porque se recupera la confianza en las instituciones con una ola también azul que llega a ambas cámaras del Congreso. Eso le va a permitir tener un gobierno con más unidad y con más posibilidad de reconstruir la credibilidad y el peso de las instituciones en las políticas públicas. Y yo creo que cuando él condena la división, el racismo, el terrorismo interno, es también una manera de decir, yo estoy consciente de ello, él como hombre blanco incluso decir, o sea, yo estoy consciente del racismo y de la supremacía que hay, pero vamos a luchar, tengo un gabinete muy diverso, muy preparado para combatir esto y tratar de regresar a lo que teníamos, pero con un giro nuevo. Así es, Ricardo, y yo te diría que uno de los aspectos que él abordó también es que la democracia es algo frágil, pero ¿qué tiene que haber para que haya una verdadera democracia? Instituciones fuertes. Y dice Joe Biden en la toma de posesión, este es un acto no de un candidato que triunfa, es un acto de la democracia. Totalmente. Y creo que hay que subrayar que la democracia necesita instituciones, no solamente las formales, las que están en la ley, las que tienen un nombre, sino también las no escritas. Y es algo en lo que muchos autores han hecho énfasis, sobre todo a raíz de que Trump llegó al poder, ¿no? De qué es lo que se necesita para que una democracia prospere y por qué las democracias lentamente se van hacia el autoritarismo o hacia algo menos democrático, ¿no? Y justamente estas normas no escritas de civilidad, de corrección política, son importantes, ¿no? Y justamente Joe Biden habla de acabar con esta guerra incivil, ¿no? Es justamente esta guerra o esta probabilidad de que Estados Unidos se separe por diferencias entre los diferentes grupos ciudadanos, ¿no? En ese sentido, creo que también fue muy importante que estuvieran los símbolos de los republicanos que estaban presentes en la ceremonia. ¿Quiénes estaban ahí? Primero, Mike Pence, el vicepresidente, ¿no? Muy importante que estuviera ahí porque en ausencia de Donald Trump, que fue algo que no se había visto desde 1869, que un presidente se saltara la ceremonia de inauguración de su sucesor por diferencias políticas, ¿no? Sucedió 2 veces después de Andrew Johnson en el 69, pero fue por causas de fuerza mayor que no pudieron controlar los presidentes casi. Entonces, en ausencia de Trump necesitaba a Mike Pence, necesitaba también a Mitch McConnell, que es el jefe, el líder de los republicanos en el Senado, y también a Kevin McCarthy, que es el líder de los republicanos en la Casa de Representantes. Muchos símbolos, como lo dices, también el hecho de que Joe Biden está allá arriba en el estrado, precisamente 2 semanas después de que ahí vimos las fotos de los manifestantes, ¿no? de America First, de Primero América, de hacer América de nuevo grande, ¿no? Estos manifestantes en favor de Trump, pues vemos que Biden tiene otra vez el control y esto manda una señal bastante importante. Y bueno, también tenemos que mencionar que hay ciertas estadísticas que nos mencionan el grado de polarización. Más o menos 80% de los republicanos piensan que la elección tuvo fraude, ¿no? Claro. Y si vemos las cifras generales, casi 40% de los estadounidenses, según las encuestas, también piensan que hubo fraude electoral. Ahora, la pregunta que nos hacemos precisamente, qué bueno que tocas ese tema, es que ¿será suficiente el llamado a la unidad, el discurso reconfortante, esperanzador, diría yo, para poder apaciguar esos ánimos de 78 millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump, ¿no? Correcto. ¿Cómo ven ustedes? Pues mira, yo definitivamente creo que es un muy buen punto de arranque, es el combustible que necesita esta nueva administración, sin embargo, no va a ser suficiente.
¿no? Enfrenta muchos retos, como ya dijimos, la nueva administración, retos estructurales y retos inmediatos. Para empezar, para poder ejecutar esta agenda tan ambiciosa que tiene tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidenta Kamala Harris, van a tener que ratificar en el Senado el nuevo gabinete. Y ahora hay un gran tema en el Senado porque también están lidiando con el tema del impeachment de Trump, el cual ya pasó la Cámara de Representantes, pero Nancy Pelosi lo tiene que llevar al Senado. Entonces, si la atención del Senado va a estar en el impeachment de Trump, va a ser muy difícil que el músculo, que es el gabinete que está eligiendo el presidente Joe Biden, que por cierto es el más diverso en toda la historia hasta ahora de Estados Unidos. En un momento más. Entonces va a ser muy difícil, creo que esos son los retos inmediatos. Justamente el día de hoy ya firmó varias órdenes ejecutivas que demuestran la intención y las promesas de campaña que él dijo desde un inicio, ¿no? Desde temas ambientales como la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París, que es este acuerdo marco ambiental, la reincorporación a instituciones multilaterales como la OMS, y un sinfín de actividades, ¿no? Como la orden legislativa de llevar pues la protección a más de 11 millones de inmigrantes para que poco a poco, gradualmente, puedan tener y obtener la ciudadanía, la Green Card americana. Entonces, pues definitivamente son muchos retos inmediatos, muchos estructurales, ¿no? Ricardo hablaba de esta polarización de la sociedad, que eso va a ser muy difícil porque el hecho de que Trump ya no sea presidente no quita que haya un trumpismo, ¿no? Claro. Que sea el emblema de muchos de estos grupos radicalizados, como los Proud Boys, que han sido los artífices de todos estos disturbios y protestas, no solamente en el Capitolio el 6 de enero recientemente, sino en los 50 estados de la Unión Americana, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se va desenvolviendo todo esto poco a poco. No, sin duda, momentos muy importantes los que se van a vivir en los próximos días, porque además fueron 4 años muy turbulentos, ¿no? Donde se rompió prácticamente con todo. La pregunta que nos hacemos es, estos asuntos como el del Acuerdo de París, como el de regresar o retomar las relaciones con la OMS, estos acuerdos internacionales importantes para los Estados Unidos, ¿podrían verse afectados mientras no se resuelva internamente esa polarización? ¿Qué opinas, Ricardo? Yo creo que sin duda es una prioridad primero en los asuntos domésticos, ¿no? La mayoría de los expertos alrededor del mundo saben que las relaciones exteriores importan en el sentido de que hay una necesidad por reafirmar la alianza de Estados Unidos con sus socios en todo el mundo, ¿no? Sobre todo Trump, su estilo de gobernar, su estilo de hacer política internacional era impulsivo, era repentino y creo que hasta cierto punto era parte de su éxito, ¿no? Porque sorprendía a sus aliados y a sus enemigos y además cambiaba totalmente las fichas en el juego, en la arena internacional. Creo que ahora Joe Biden sí tiene una necesidad de mandar un mensaje de que con él sí se va a hacer política pública, de que los métodos, los procesos tradicionales en Washington que ya todos conocemos, ¿no? Las consultas con los republicanos, las consultas con los demócratas y con todos los demás sectores se van a hacer. Y en ese sentido creo que también es importante recalcar que va a enfrentar presiones, no va a ser fácil para él gobernar. Primero porque va a enfrentar presiones dentro de su propio partido. Tiene por un lado a los progresistas, al sector pues más progresista como el de Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, ¿no? Y por otro lado tiene a gente un poco más conservadora, más hacia el centro y sobre todo pues la gran necesidad de apelar a los republicanos moderados, a los republicanos del centro, que sobre todo en el Senado, como ya bien dijo Sofía, pues necesitan los votos de ellos precisamente para pasar legislación clave y sobre todo para tener aprobado pues un presupuesto adicional para planes como el de la reactivación económica, de la vacunación y pues los casi $2 billones que se van a destinar a cambio climático y manufacturas de energías verdes. Así es. Ya escuchábamos al inicio de este programa algunos testimonios de gente que está allá en los Estados Unidos con nacionales, muchos de ellos, donde expresan una especie de esperanza, ¿no? Esperanza, pues, con respecto a lo que implique precisamente este cambio que se podría esperar con Biden.
la integración de su gabinete también es un elemento que ayuda a dar esta esperanza. Aunque Biden tiene 78 años, es un hombre siempre comprometido con las causas de los derechos de la comunidad lésbico, gay, transexual. Es un hombre abierto, ¿no? ¿Qué opinas? Lo más que dura un partido en el poder es, o sea, 2, 3 periodos es el récord y después cambian. Y todos esos como enojos, esos divisiones sociales que quedaron pendientes y muchos de ellos, de los grupos que en especial resintieron las decisiones, la narrativa de Donald Trump fueron los inmigrantes, las minorías, etc. Y ahora con este gobierno hay muchísima esperanza, pero con ello también hay muchísimas expectativas y muchísimas como retos y desafíos para poderlo llevar a cabo. A mí me gustaría resaltar que con lo que dices del gabinete, por supuesto que es una manera sobre todo de mostrar un revés a lo que traía Donald Trump y decir, voy a tener a personas, o sea, el primer afroamericano en estar en esta posición, el primer hispano en estar, o sea, algo como Mallorcas, ¿no? En Homeland Security, tantos latinos, que también está Becerra, etcétera, Sebastián González, o sea, sí hay muchas como una deferencia también a las minorías. Tenemos al primer secretario abiertamente LGBT, una subsecretaria transgénero, y como dices, es parte de tratar de cohesionar a la sociedad, de demostrar este cambio, de decir, yo soy un hombre heterosexual, blanco, etcétera, pero mi gabinete está conformado por estas personas que no nada más son diversas, sino que tienen una preparación para atender los temas que se les asignaron. Y eso va a ser muy importante para generar confianza con la gente, porque este discurso que él trajo hoy, de decir, voy a aspirar a todo esto, voy a tratar de conciliar las diferencias políticas, de apelar a los intereses de quienes votaron por mí y de quienes no votaron, va a ser como la tela que va a cubrir el gobierno en sus primeros años, y para ver si los votantes dicen si merece o no, y no vaya a ser una situación como en Obama, que después en las elecciones en 2 años vuelva a cambiar la configuración del Congreso, etc. Entonces va a ser determinante cómo lleve a cabo este intento de cohesionar y unificar a la sociedad, y definitivamente con el gabinete que trae y con la narrativa que ha construido de su campaña, va por lo menos con el pie correcto. Así es, por lo menos tiene la intención. Los invito a que escuchemos otros testimonios también de gente que tiene una gran expectativa sobre el nuevo gobierno de Joe Biden. Existen aproximadamente 12 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos, inmigrantes, a los cuales Joe Biden prometió que paulatinamente se le daría un seguimiento para que puedan incorporarse como, si bien no como ciudadanos formalmente, sí iniciar los trámites para que puedan conformarse eventualmente. En el caso de México, yo creería que la administración Biden-Harris no va a ser sustancialmente distinta de lo que vimos con Donald Trump, toda vez que los acuerdos, por ejemplo, el TEMEC fue aprobado de manera bipartidista. Yo te lo juro, yo lloraba, o sea, cada vez que yo miraba algo, porque yo trabajo con gente pobre, yo trabajo con gente que no tiene papeles, y me da tristeza, pues, o sea, no hicieron nada malo, pues solo están aquí para trabajar. Si hay unos niños latinos, me acerco con los latinos, ¿no? Y si no hay, pues de repente, pues ya con quien pueda jugar, ¿no? Y creo que así todo se mueve en Estados Unidos. O sea, no lo sientes, no lo sentimos tanto acá en México, ¿no? O sea, creo que si llega el Lorenzo al parque, pues con quien esté. Y bueno, desde Espacio Migrante, también obviamente la gente del mismo albergue. Nosotros tenemos un albergue para familias y la mayor parte de esa población está en el programa MPP y el resto está en la lista. Con la migración, ya sabemos que Trump ha intentado parar a toda la migración, especialmente de Latinoamérica. Biden va a cambiar eso. Es muy conciliador y es precisamente esa etapa de curación en la cual los próximos 4 años va a estar adornada, va a estar acompañada de esta administración con Biden, Harris. Esperemos que esta transición con nuestra nueva administración sea un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Vamos a ver un respeto más alto a los derechos humanos, a los migrantes,
y a los refugiados que están llegando a Estados Unidos. Ya escuchamos ahí las altas expectativas que hay sobre Biden, sobre todo en lo que tiene que ver con migrantes, con derechos humanos. Y ahí les preguntaría a ustedes, empiezo contigo, Ricardo, ¿qué esperar de la relación México-Estados Unidos con Joe Biden? Siempre es difícil vaticinar lo que va a suceder, pero creo que sí hay ciertas oportunidades de cambio en este momento. Sobre todo me parece ser que de la parte mexicana sí hay un incentivo por ejercer un poco más de soberanía. Esa soberanía que no se ejerció mucho durante los 2 años de coexistencia entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump. Me parece que sobre todo habrá un ejercicio de soberanía en el tema de energía. Eso ya se ve venir. Va a haber un poco más de presión por parte del gobierno estadounidense para defender los intereses de las empresas estadounidenses que operan en territorio mexicano, sobre todo en el sector energético. ¿Por qué? Porque ha habido una serie de regulaciones, de decisiones regulatorias en México desde hace casi un año que pues privilegian a las 2 compañías productivas del Estado mexicano, Petróleos Mexicanos y CFE, en el caso del sector electricidad, pues en perjuicio de empresas de energía renovable, sobre todo porque hay pues una especie de creencia en el gobierno mexicano de que las renovables son costosas y onerosas para México, ¿no? Entonces yo vería un poco más de presión aquí y sobre todo en el tema de seguridad. Creo que estos últimos días antes de la toma de posesión de Biden pues vieron mucha turbulencia en seguridad, mucho descontento por parte de las autoridades estadounidenses, pues por la manera en la que México ha manejado sobre todo el tema del caso del general Cienfuegos. Hay mucho descontento porque se haya publicado de manera tan arbitraria pues documentos clasificados que se pasaron pues en confianza entre 2 países que son socios en temas de seguridad y pues sobre todo también el hecho de que hayamos salido a decir pues claramente que todas eran mentiras, ¿no? Que hubo un 4 que se le tendió al general Cienfuegos en Estados Unidos y pues realmente hay mucha desinformación o más bien mucho malentendido en la relación. Entonces yo esperaría que los temas comerciales dejaran de ser un poco más un poco más fáciles, ¿no? Para dar pie a seguridad y energía como los grandes campos de batalla o de tensiones, ¿no? Aunque no vería tampoco muchas confrontaciones abiertas. Creo que a Biden le conviene tener una relación cordial y favorable para Estados Unidos. Ahora, Antonio, la relación México-Estados Unidos siempre ha sido compleja. Hay que revisar un poco la historia y verla, ¿no? Justo iba a eso. O sea, a mí me parece que, bueno, es para México la relación más importante, ¿no? O sea, no tenemos un socio, una relación bilateral como Estados Unidos. Siempre digo que prácticamente no hay un área de la administración pública federal que no tenga algo que ver con Estados Unidos. O sea, tenemos 10% de nuestra población allá, 38 millones de personas en Estados Unidos con raíces mexicanas, la frontera más transitada del mundo, se comercia $1 millón por segundo. O sea, es impresionante. Y efectivamente, ya Ricardo mencionó algunos de los tropiezos que hubo en la transición, por así llamarlo, o sea, decisiones que pudieron tener una mala lectura del gobierno entrante. Lo de no felicitarlo inmediatamente y que si nos apegamos a nuestra política exterior o no, o sea, ahí hubo claroscuros. La destitución de la embajadora Bárcena, justo en la transición, la decisión de ofrecer asilo a Julian Assange, etcétera, que es también un personaje muy polémico para Estados Unidos y México sale a ofrecer asilo, la reacción ante la insurrección en el Capitolio, en fin, ¿no? Y ahora lo de Cienfuegos, como mencionaba Ricardo. Pero, justo con lo que decías tú de la historia, yo con eso voy a darle un giro. Se cumplen, o sea, en 1821 se reconoce oficialmente, o sea, con la independencia de México es cuando se reconoce México por parte de Estados Unidos, no hay un reconocimiento, se cumplen 200 años. Y no es coincidencia, o sea, es una bonita manera de verlo, que en 2 siglos hemos atravesado episodios desde guerras, cuestiones de la frontera, expansión territorial, económica, desacuerdos en muchísimos temas, y son tantos los intereses, es tanto lo que tenemos en común y la importancia de la relación que al final sobrellevamos cualquier desafío y las cosas regresan a su curso. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. O sea, puede que al comienzo sea un poco atropellado por estas decisiones y sobre todo porque de parte de Estados Unidos
no lo ven como la prioridad ahorita, o sea, tienen los temas domésticos. Mucho conflicto interno. Y definitivamente, y hay cosas como migración, ahorita ellos lo están viendo desde un punto de vista interno, no necesariamente como externo, pero ya que vuelva a haber este diálogo con México, mientras haya diálogo y voluntad, las cosas volverán a su normalidad. Sofía, tenemos 2 minutos. ¿Tú qué nos puedes comentar? Bueno, yo definitivamente también vislumbro muchísima oportunidad en esta nueva relación bilateral México-Estados Unidos, sobre todo porque con el presidente Trump fue una situación muy cómoda, sobre todo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde cada quien respetaba sus áreas, pues, de jurisdicción, de gobierno, y no intervenían. Y ahora creo que vamos a volver a un sistema donde va a haber muchísima institucionalización, donde no va a ser un gobierno que se mande mensajes vía Twitter, ¿no? Donde todo va a ser, pues digamos, de la manera jurídica y cómo debe de ser, y vamos a volver como ese sistema de status quo, lo cual es sumamente benéfico para México, siempre y cuando pues el canciller, el propio presidente de nuestro país sepa tener una diplomacia asertiva, que creo que, como comentaron tanto Antonio como Ricardo, han sido parte de los desaciertos y atropellos de este inicio de gobierno. ¿Por qué? Porque si no empezamos a tener una diplomacia mucho más activa, donde se respeten estos canales oficiales, como el hecho de que lo de Julian Assange, o por ejemplo ahora en el Senado, que está pausada la ley Banjico, que también puede crear en el imaginario colectivo y en los inversionistas extranjeros esta percepción de que estamos abriendo la llave para que pueda llegar a México, pues digamos, dinero proveniente de crimen organizado, pues creo que eso puede ser muy perjudicial, ¿no? Creo que tenemos que respetar los canales también, por ejemplo, de que ahora el embajador Moctezuma, el beneplácito se le pidió al presidente Trump, que era ya el presidente saliente, cuando lo más efectivo tuvo que haber sido el pedirle el beneplácito al presidente Joe Biden. Pues muchas cosas interesantes que esperar en los próximos días. La verdad es que lo importante es que sentimos como una especie de oxígeno con la llegada de Joe Biden después de 4 años turbulentos con el señor Donald Trump. La verdad, agradezco muchísimo a Sofía Pacheco, a Antonio Michel y a Ricardo Smith, que han estado aquí en esta mesa de debate de 11 Noticias para analizar precisamente este momento histórico, la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Muchísimas gracias de verdad por su atención, y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.